Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. Bueno, hoy vamos a hablar de tema humorístico, un poco de ese lado de la vida, de intentar tomarnos las cosas menos en serio, relajarnos, dejarnos llevar un poco por las risas. Eh, bueno, si de vez en cuando no hacemos eso, amigos, estamos muertos. Estamos muertos. Realmente hay muchos momentos en la vida en que por inercia, parece que todo tiene que ser dramático y tomárnoslo todo como si nos fuésemos a morir en cualquier momento, ¿no? Y es así, o sea, hay un sentido dramático muy fuerte de la vida y a veces, sobre todo cuando pasamos temporadas muy largas de mucha lucha, de mucha pugna en temas burocráticos, en temas económicos o con problemáticas familiares o lo que sea, entramos en un bucle y no sabemos salir de eso, ¿no? Y no nos damos cuenta de las épocas que hemos pasado, épocas en las que realmente nos hemos reído eh, y nos hemos desahogado de verdad, lo felices que hemos sido, al menos durante ese rato, y cómo eso tiene, por supuesto, unas aplicaciones terapéuticas tremendas, ¿no? Hay terapeutas que incorporan la risoterapia, por ejemplo, para mejorar muchísimo, ¿no? El estado anímico. Realmente el sentido del humor es, yo diría, no solo algo natural en el ser humano, instintivo, sino diría urgentemente necesario, porque si no nos reímos, si no nos tomamos la vida con un poco más de alivio, estamos condenados. Sobre todo condenados a coger enfermedades, a que nos dé un cáncer, vamos. O sea, tenemos que vomitar de forma extrovertida, expulsar hacia afuera todas las energías que muchas veces retenemos y y que nos enferman, amigos. Es muy importante. Por eso hoy me gustaría hablar de cine de comedia, cine que nos ha dado muchísima risa, que lo hemos pasado muy bien y que se han convertido en cult movies, en películas de culto. Bueno, por supuesto podemos hablar de los hermanos Farrelly, por ejemplo, digamos en las últimas décadas han hecho grandes taquillazos, ¿no? Sobre todo con todo lo que tiene que ver con Jim Carrey, ¿eh? Sobre todo esa película maravillosa que es y será para mí uno de los grandes clásicos del 94, Dos tontos muy tontos, Dumb and Dumber, junto con Jeff Daniels. Considero que es una de las mejores películas que yo habré visto, que más me he reído, ¿eh? No solo con los gags, sino ya solamente con la sola presencia de Jim Carrey, que es un auténtico genio de la mímica. Los hermanos Farrelly también consiguieron un taquillazo que creo que alcanzó casi alcanzan los 400 millones de dólares. Fue tremendo, que fue Algo pasa con Mary, ¿os acordáis? Con Cameron Díaz y con Ben Stiller. Eh, Podríamos hablar no solo de los Farrelly, sino de cantidad en los últimos años, las últimas décadas, de películas que han sido realmente divertidas. Pero ha pasado una cosa muy triste. Fijaos qué paradoja, ¿no? Que hablamos de risa, de divertirnos, pero sobre todo lo que es el cine paródico se ha estancado. Se ha estancado de una manera brutal, porque a partir de los años 2000 empezaron a publicarse una serie de películas y a ponerse de moda. Una serie de películas que pretendían dar risa, pero daban pena. Realmente es así, ¿no? Eh, Tipo, pues, ¿qué os diré yo? Epic Movie, por ejemplo, ¿no? Ese estilo de películas que coge todas las otras películas en serio y las ridiculiza de una forma exagerada. Esto lo iniciaron, por supuesto, y iba a hablar ya de los hermanos Zucker y de Jim Abrams. Seguramente muchos estabais esperando ese momento, pero me reservaba un poquito. Vamos a ver, vamos a echar la vista atrás. Nos vamos a finales de los años 70. Dejemos esta porquería que se ha hecho en los últimos 20, 25 años y nos vamos a los inicios. Los grandes creadores del cine de comedia, pero sobre todo de cine paródico. El grupo ZAZ, el ZAZ. Zucker, Abrams, Zucker. Bueno, estos tres señores que estáis viendo son los creadores de una nueva escuela y una nueva forma de ver el cine de humor. La comedia vista desde un punto de vista de gags delirantes. Esto se llama siempre
de esta forma, ¿no? Son un tipo de gags que acaba, hay tantos, o sea, que realmente llegan a conformar una película de aproximadamente 1 hora y media de duración, conformada por estos pequeños incidentes que son absolutamente ridículos, absurdos, muchas veces exageradísimos y, por supuesto, inverosímiles. O sea, no tienen muchas veces ninguna lógica. Pero hay un detalle. Y es que, aunque siempre se dice, no, sí, gags delirantes, tal, pero siempre tiene un origen, un porqué, y están muy bien pensados. Es decir, no solo bien pensados, bien confeccionados y bien hechos, sino que son inteligentes. Yo diría que aparte de ser absurdos y exagerados, son también gags inteligentes, porque realmente daban risa y sobre todo lo más interesante es que este tipo de cine ha funcionado en todos los países del mundo. Y eso tiene mucho valor y mucho mérito, que los hermanos Zucker y Jim Abrams hayan conseguido hacer reír a todo el mundo es algo increíble. O sea, es como una especie de idioma universal en el que interviene, pues, no solamente el carisma de los actores, que luego ya veréis, quien acabó, pues, cargando todo esto a sus espaldas y siendo el máximo referente, pero que no solo es, digamos, la mímica, sino el actor que lleva a cabo todo esto. Y es que la clave del éxito de estas películas de Jim Abrams y los Zucker se basa en presentar una serie de situaciones absurdas, ridículas, esperpénticas, como llevado de una forma natural. O sea, aquí no pasa nada. Hay un atraco aquí detrás mío y aquí no pasa nada, yo sigo dando las noticias como si nada, ¿no? Es esta naturalidad, esta falta de reacción, lo que realmente produce esa risa, ¿no? Ese humor, porque realmente se le da una naturalidad que es paradójicamente antinatural, ¿no? Y bueno, se lo juegan toda una carta en 1980, cuando estrenan la película Aterriza como puedas. Aquí en España Aterriza como puedas, pero en Sudamérica también es muy interesante el título, ¿no? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Eh, bueno, el título original es simplemente, con signo de admiración, Airplane. Airplane. Y esta película realmente fue un bombazo, fue un taquillazo tremendo. Después hicieron la segunda parte, pero bueno, hablaremos luego de la segunda parte. En esta primera intenta emular, pues eso, las clásicas películas de aeropuerto, de grandes clásicos de aviones que se están a punto de estrellarse o se enfrentan a un problema típico de la aviación, ¿no? Y la verdad es que ahí tenemos actores con un gran carisma para este tipo de cine como Robert Hayes, que luego hizo series como Starman, ¿os acordáis? O, bueno, en la primera intervención del mítico Leslie Nielsen está aquí, haciendo de doctor, haciendo de médico. Y aquí vemos ya, o sea, aquí es que esta película cambia por completo toda la historia del cine, tal y como se había concebido la comedia esperpéntica, histriónica. Sí que hay esos gags delirantes, pero los personajes parece que no se inmutan de nada y parece que no pasa nada. Y es esa seriedad que se le pretende dar lo que verdaderamente produce risa, porque no, parece que no pretenda dar risa y eso es lo que hace realmente gracia, ¿no? Con lo cual, esos gags, bueno, hay buenísimos. Por ejemplo, esa mujer que entra en un estado de pánico en el avión y la empiezan a zarandear los pasajeros y dicen, domínese, domínese, y empiezan a darse de guantazos. Bueno, hoy en día no se podrían hacer este tipo de gags, ¿eh? Porque la gente se echaría encima, pero antes había una libertad creativa infinita. Se podía hacer todo tipo de gags sin que por ser hombre, por ser mujer o por ser niño te dijeran que esto es incorrecto, políticamente incorrecto, tal cual. En esa época no había tantas leyes, vamos a decirlo así, y había como un poco más de libertad, no se veía tanta malicia a la hora de hacer las cosas, ¿no? Y funcionaba, la verdad es que en esa época estos gags funcionaban. Muchos diréis, hostia, yo la veo ahora y la veo un poco desfasada. Bueno, para mí lo que está desfasado es lo de ahora. O sea, para mí lo actual es lo que está yendo para atrás. Y cuando más para atrás vamos en el tiempo, más avanzamos. Yo siempre digo que si tuviésemos que ir realmente a crear el futuro,
tenemos que ir para atrás. ¿Eh? Tendríamos que volver otra vez al pasado para recuperar ese espíritu creativo que antes teníamos y que hoy se ha vulgarizado todo, se ha banalizado todo a un punto increíble, impresionante, en donde todo se basa en el, ya sabéis, ese, empieza por ese, no puedo decir la palabra aquí, todo es ese, provocación, pero no hay contenido, hay mucho continente, pero no hay contenido. Y en esa época realmente pues, se hacían cosas increíbles y mágicas, ¿no? Ahí está la escena también divertidísima del Staling Alive de los Bee Gees, en la sala de baile, emulando a John Travolta, las escenas míticas de Robert Hayes contando a los pasajeros sus malas vivencias, la gente está desesperada y amargada y aburrida oyendo sus historias, se acaban quitando la vida, una vieja que se cuelga, bueno, en fin, todo este tipo de gags divertidísimos. Pero luego se hace, por supuesto, me parece que fue 2 años después, en el 82, creo, Aterriza como puedas 2, y esa ya no tiene tanto éxito y dijeron, bueno, es que ya se nos están agotando los gags de aeropuerto, o sea, los gags de aviones. Y en el 85 sale para mí, yo os digo sinceramente, desde mi punto de vista como creativo, como persona que ama todo lo en formas de arte, pero especialmente las audiovisuales, la mejor película sin duda de la historia del cine de comedia. O sea, para mí es insuperable, que es Top Secret. Top Secret, interpretada por un jovencísimo Val Kilmer. Bueno, ahí yo creo que alcanzan la máxima nota en puntuaje a todos los niveles, a nivel de interpretaciones, a nivel de gags, en un número y calidad cada uno creciente, que se sale. Es quizás la película que hay más gags por centímetro cuadrado, es decir, tienes que ver esa película varias veces. La ves una vez y te sabe a poco. Tienes que volver otra vez a rebobinar y volver a ver esa escena porque dices, no, no, aquí hay más cosas ocultas. Sí, 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 ahí entre las hojas del bosque hay muchas más cosas. Y efectivamente es una caja de sorpresa, realmente es como una muñeca rusa que abres una y sale otra y otra y otra y otra. Top Secret es una obra maestra, una obra de genialidad absoluta, con un sentido del humor que no tiene límites, no tiene límites. Y fíjate que, claro, es fácil decir, no, son gags delirantes, gags absurdos, pero todo tiene su porqué. Hay una escena en donde pues los nazis chocan con su coche, con su vehículo, le dan un golpecito a esos famosos coches de la marca Pinto. Tenían fama de explotar rápidamente a la mínima colisión y hace ¡pum! Y esa escena, pues dices, esto es absurdo. No, no era absurdo, es que tenían fama precisamente de eso, ¿no? Entonces, hay toda una serie de sucesión de gags ahí que un guardia le dan un guantazo, cae de un castillo y cuando llega abajo es una estatua que se rompe en mil pedazos. O sea, unas cosas tremendas. Y sobre todo, Top Secret ofrece, yo diría, los mejores gags jamás hechos jugando con la perspectiva. Jugando con la perspectiva de los objetos. Por ejemplo, el teléfono gigante o los coches que parece que se están movilizando y están dando vueltas sobre sí mismos. O sea, hay una serie de juegos de perspectivas tremendo. En conjunto, creo que Top Secret es insuperable. Insuperable, además, tiene una cohesión en la historia, en la narrativa, los personajes, hay una lógica dentro de tantos y tantos gags que uno se pregunta cómo lo hicieron, ¿no? ¿Cómo hicieron que todo cohesionara, todo tuviera un grado de coherencia, un pegamento muy bien pegado, vamos a decir, dentro de la narrativa, dentro de la historia, que al fin y al cabo se convierte en un musical, es un musical, también es una aventura. Coge de muchas películas como La Gran Evasión de Steve McQueen, coge también, qué sé yo, El Lago Azul, famoso El Lago Azul, coge escenas de muchísimas, muchísimas películas, innumerables, pero casi todas ellas pues reconvertidas de una forma exultante, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, todos los que vimos Top Secret de jovencitos, 12, 13, 14 años, nos enamoramos de esta película, la poníamos una y otra vez, una y otra vez en los años 80 hasta que se desgastaba el vídeo, la cinta quedaba corroída. Teníamos que volver a comprar la película
Y la verdad es que Top Secret me pasa como en otras películas que son para mí geniales, que me han marcado mucho, como Robocop, por ejemplo, que se te hacen extremadamente cortas. Dices, wow, pagaría lo que fuese para ver si ha habido escenas extra, ¿no? Estoy seguro de que sí, pero no las encontraré jamás, ¿no? Y entonces es una de esas películas que dices, tiene algo, no sé qué es, tiene una magia, tiene un carisma que va más allá de una simple película de risa, ya lo veréis. Los que no hayáis visto Top Secret, probad de verla y os vais a alucinar. Bueno, por supuesto podríamos hablar luego de ya entrando en los años 90, porque ahí, fijaos que a partir de a mediados de los 80 hasta 1990, ahí se dividen un poquito. Por ejemplo, el hermano pequeño, Jerry Zucker, dirige Ghost, que se convierte en un súper taquillazo. Y aunque es una historia de amor, no deja de tener un lado de comedia muy importante, ¿eh? Jerry Zucker, repito, dirige Ghost y se desmarca un poquito de ese estilo de películas. Luego también dirigen Por favor, maten a mi mujer, ¿eh? Con Danny DeVito, Danny DeVito, pero ya es un estilo que ya no es ese estilo. Ahí se diluye un poco esa marca de la casa y es un tipo de comedia que ya se desmarca. Luego ya llegamos al año 91, me parece que fue, 91, que se estrena Hot Shots con Charlie Sheen y Valeria Golino. Esa película es también un bombazo, un taquillazo, una obra maestra, muy, muy, muy divertida, dirigida por Jim Abrams. Y ahí sí que, bueno, en los 90 pues luego sale la secuela, otra vez Hot Shots 2 y ya entraríamos en un montón de películas. Mafia, Estafa como puedas también y muchas otras, pero ya se diluye, ya no es, ya pierde la esencia. Los hermanos Zucker y Jim Abrams ya no siguen ese estilo tan tradicional, ¿no? Luego ya, si tenemos que hablar de cine, de humor, de parodias a lo bestia, pues entraríamos ya en los 2000 con Scary Movie, de los hermanos Wayans, que me gustan mucho las dos primeras, pero a partir de la 3 ya ahí sí que se pierde toda cohesión, los personajes ya se pierden el hilo conductual de esa narrativa ya se desconecta, ya es todo un gag detrás de otro sin sentido, sin conexión, fuera totalmente de un contexto cinematográfico. O sea, no, no, ahí ya no. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha sucedido con las comedias de estas así tan disparatadas, tan divertidas? Ah, bueno, agárralo como puedas, por supuesto me lo he dejado, por Dios. En el año 88 se estrena la primera, que sería en inglés Naked Gun, la pistola desnuda, sería arma desnuda. Y ahí, pues Leslie Nielsen, por favor, está enorme, enorme, enorme. Y yo diría que ahí se consigue la consagración definitiva de los hermanos Zucker y de ese estilo de películas, ¿no? Ahí se llega ya a lo más alto, indiscutiblemente. Aunque Top Secret para mí supera todo eso, ¿eh? Ojo. Agárralo como puedas se hace en tres partes. Y la dos contiene uno de los gags que yo me he reído, me he caído del sillón y casi me da algo. O sea, es la escena del doctor ese que sale volando con la silla de ruedas, que se le mete el café dentro del panel y empiezan a salir chispas y empieza a dar vueltas la silla de ruedas hasta que sale disparado por el balcón. Bueno, yo esa escena de verdad... eh, mm, terrible, terrible. Y yo creo que no hay nada que me haya hecho jamás tanta risa como eso. Podría estar horas hablando de diferentes películas, pero tampoco quiero aburriros. Lo único que quiero deciros como mensaje para hoy es que es una pena que se haya perdido este cine, porque esto es una genialidad irrepetible. Yo no sé si la gente no lo valora, creo que no se valora, pero deberíamos de tenerle un gran respeto y una gran admiración a este tipo de cine porque ha llenado de risas, nos ha hecho reír a muchas, muchas generaciones, imaginaos, desde los años 80, desde el año 80, son muchísimos años, son creo 43 años. Eh,
Claro, esta gente introdujeron un tipo de comedia que se distingue de todo absolutamente. O sea, nunca jamás se había hecho algo así. Y creo que eso es algo que deberíamos de valorar mucho. Y repito que es una pena que se haya perdido todo esto, que el cine de parodia se haya convertido en una especie de prostíbulo, porque es así de triste. Y había ahí una inspiración muy bonita, muy bonita, muy... Era todo, sí que eran gags delirantes, pero dentro de eso había también una inteligencia. Estaban muy bien colocados dentro del contexto de la escena, ¿no? Hoy todo esto se ha perdido y se ha convertido, ya os digo, en algo muy banal, muy banal. Bueno, hoy he querido hacer un poco de recordatorio de que es una parte importante de nuestra vida ver películas de risa. Es importante divertirnos y aliviar un poco las tensiones con un poco de sonrisa. Vamos a dejar el tema aquí. Hoy os he sorprendido con una historia que seguramente muchos no os esperaríais, pero creo que, como dice el dicho, hay tiempo para todo bajo el sol, amigos. Y de vez en cuando me gusta salir con cosas así, ¿eh? Sorprenderos un poquito. Amigos, un abrazo para todos, esperando que este vídeo de hoy os haya gustado. No os perdáis esta película que hoy os he recomendado. Es una joya de los 80. Un abrazo para todos.